y aquellas bendiciones y provisiones que el Señor nos da. Estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses, una carta que nos pone, como diría alguien, una vara bien alta, como para poder ser buenos imitadores de esta iglesia. Hemos llegado al capítulo 2 y hemos aprendido que esta era una iglesia joven, que había recibido doctrina por poco tiempo, pero que la doctrina que había recibido había sido suficiente como para tener la seguridad, primero, de la salvación, segundo, de que había que servir al Señor. El ser humano no ha sido creado para hacer su propia libertad o para hacer lo que a él le parezca. Porque hay quienes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Ciertamente tiene su propia voluntad. Pero el propósito de nuestro Creador al crear la humanidad, al tener al hombre y a la mujer, es que estos puedan alabarle y exaltarle. Pero aquí vemos que el ser humano puede tener la voluntad de decir no, sí, porque mi Señor a nadie le ha torcido el brazo para obligarlo a hacer algo. Y la iglesia de Tesalónica no era la diferencia, tuvo libertad, tuvo primero la receptividad de la palabra de Dios, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, muchos de nosotros ni siquiera le ponemos atención. Otras veces decimos, sí, sí, pero no, realmente no nos interesa lo que están hablando. Y nos encontramos totalmente en este mundo creyendo nuestra autosuficiencia, pero no confiando en que hay un creador y que Él fue quien se sacrificó por nosotros. Pablo no solamente está dando testimonio de una iglesia a la cual es digna de imitar, sino que además la ha puesto como un modelo a seguir para poder entender. Llegamos al capítulo 2 y Pablo habla sobre ese ministerio y sobre la eficacia que el ministerio tenía cuando llegó a Tesalónica. Pero algunos dicen, es que Pablo era un hombre singular y no hay nadie como él. Pero nosotros podemos entender que Pablo era un ser humano. Pero ¿cuál era la eficacia de este ministerio? Vayan a Hechos capítulo 18, versículo del 9 al 10. Porque algunos dicen, hermano, yo evangelizo, yo hago esto, pero mire, yo no veo fruto. Yo no veo que nadie se convierte. Yo voy y nada pasa. Bueno, veamos. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En este ministerio Pablo estaba en Corinto, pero estos versículos nos muestran que el respaldo directo del ministerio de Pablo es Dios. Muchos de nosotros tratamos de hacer las cosas en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia humanidad. Y vamos, y vamos, y vamos. Y algunas veces la gente dice, este tan persistente que es, lo voy a oír, pero de todos modos no me saca de lo que yo pienso. La eficacia del ministerio de Pablo no la daba Pablo, la daba el Señor. Y esa es la diferencia. Algunas veces nosotros decimos, pero ¿y por qué este se convirtió rápido y por qué este no? Porque el Señor tiene su propia voluntad y no es la nuestra. Hay iglesias donde dicen, yo gané 20 almas este día, pero usted no gana nada.
veía en una de las redes, una persona le hace una pregunta a un pastor y le dice, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? Porque yo todos los días gano una. Y el pastor se quedó viendo y le dice, ni siquiera la mía he ganado, porque el Señor es el único que puede ganar almas. Y si yo no he ganado ni siquiera la mía, ¿cómo puedo ganar algo para mi Señor? Es Él, el respaldo es Él, no nosotros. Pablo tenía no solamente ese respaldo, sino que nadie podía hacerle mal dentro de este contexto en Corintios. Y usted dirá, ¿y por qué lo apedrearon? Cuando el Señor le dice, yo estoy contigo, no le está diciendo, no te va a pasar nada malo, le está diciendo, yo voy a estar ahí. Independientemente de qué suceda, yo voy a estar ahí. Y usted dirá, pero lo apedrearon, sí, pero eso lo mató. ¿Estaba el Señor con él? Sí, estaba con él. Tuvo que ser sacado en una canasta. ¿Estaba el Señor con él en ese momento? Sí. Entonces, lo que el Señor estaba prometiendo, lo estaba cumpliendo. Segundo punto que aprendimos, ¿en quién tenía puesta la mirada Pablo en sus predicaciones? ¿En el pueblo? ¿Cómo era Tesalónica? Era una región de Macedonia donde tenía influencia romana y griega. ¿Quiénes eran los griegos? Unos idólatras totalmente. Tenían un dios para el trueno, un dios de los cielos, un dios del amor, un dios de la fertilidad, un dios de la guerra, y todavía una multiplicidad de dioses. ¿Cómo estaba este pueblo cuando recibió la palabra de Dios? Lleno de mucha religiosidad. Porque para los romanos, el jefe principal, el rey, era su propio Dios. Pero Pablo tenía puesta la mirada cuando predicaba en el Todopoderoso, no en su propia fortaleza. Y esto nosotros debemos de tenerlo bien claro. Pablo tampoco fue una carga para los hermanos. Ustedes que nos ven en internet y de pronto encuentran un pastor que dice, hermano, yo necesito que ustedes me digan cuánto ganan, porque sobre su salario yo voy a poner el diezmo, porque el diezmo es para mí. O para ser aceptados en esta congregación, usted necesita decirme cuánto va a ser su membresía de introducción. Pablo tenía eso. ¿Hizo Pablo ese tipo de acciones con la iglesia? En ningún momento. Entonces, eso nos permite saber qué tipo de liderazgo humano se está dando en una congregación. Pero muchas iglesias sí lo hacen. Muchos pastores se enriquecen. Pero Pablo, quien escribió más o casi el 80% del Nuevo Testamento, nos está diciendo, yo no fui de carga para nadie. Al contrario, me fajé trabajando. Pablo tenía un propósito, y eso lo aprendimos en el estudio anterior. Este propósito era que judíos y gentiles conocieran el evangelio. Y la gente dice, ¿y por qué solo el evangelio habla? Porque es el que lleva la salvación. Nosotros podríamos prepararnos aquí para venir a decirles cualquier tontera. Y usted se iría contento escuchando filosofía, psicología, pero probablemente estaría feliz, pero no salvo. Y la Biblia nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y ese es el punto principal. Pablo también, dentro de sus intereses, estaba enfocado en mostrar el camino, pero el camino correcto, no cualquier camino. Porque la gente dice, todos los caminos nos llevan a Roma. Mentira. Si de todos modos Dios es Dios de amor y no va a pasar nada. No, Señor. Déjeme decirle que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, y aquello que es negativo lo cobra de tal manera de que va a haber un juicio donde habrá que pagar esas circunstancias. Pablo no solamente tenía eso, sino que
había tenido persecuciones, aflicciones, pero aún así se mantuvo firme. Y yo me preguntaba, ¿qué hacemos nosotros para mantenernos firmes? Porque de pronto llegamos a una casa a predicar o antes de llegar nos han tirado la puerta. Y los hermanos dicen, ve, tiraron la puerta y seguimos. Pero, ¿qué pasa con aquellos hermanos que dicen, no, yo no estoy para que me desprecien? Si yo no sirvo para que me anden despreciando. Pero usted debe de entender que no le están despreciando a usted, sino a quien usted va a dar el mensaje, de quien va a hablar. Porque allá no llegamos a decir, mírenme a mí, mírenme, qué chulada, ¿verdad? No, nosotros vamos a predicar la palabra. Pablo estaba mostrando el camino, pero no llevaba a nadie a la fuerza. Cada una de sus predicaciones servían para exaltar a Cristo y que judíos y gentiles reconocieran que Él era el verdadero Mesías. Porque ellos dijeron, desde el punto griego, ¿cómo un Dios todopoderoso se va a dejar matar en una cruz? Es insólito. Y los romanos decían, si el mayor jerarca tiene tanto poder para que le protejan, y dicen que es Dios, ¿cómo es que llegaron hasta él a capturarlo? En la mente humana hay muchas limitaciones, pero había un propósito del Padre para llevar y cumplir justamente ese sacrificio que nos da la salvación. Pablo tampoco utilizó ninguna adulación ni excusa para predicar, porque algunas veces hay personas en las iglesias que dicen, hermanitos, vengan si nosotros los amamos, y utilizan el buen trato y la melosidad, pero de pronto ya se dieron vuelta a los hermanos, que se vayan vos, de todos modos. No, Pablo nos estaba demostrando a través de este capítulo 2 que se entregaba a los hermanos. Y los versículos nos dicen que parecía una madre. Cada una de sus predicaciones nos muestran que Pablo no fue sino el instrumento que Dios utilizó para llevar no solamente a los gentiles la palabra, el evangelio, sino también a judíos. Porque vemos en el capítulo 18 de Hechos que él llegó a las sinagogas y discutía con ellos. Pero discutía con ellos porque había una autoridad que le respaldaba. Y nos quedamos en el versículo donde podemos ver que Pablo tuvo un comportamiento intachable. ¡Wow! Yo me quedé pensando justamente en ese versículo y surgió a mi mente la pregunta, ¿habrá alguien en este tiempo que pueda decir al frente de una iglesia o de una congregación, véanme a mí, imítenme a mí? Si verdaderamente es un creyente, no lo va a hacer. Pero si es un falso maestro, un falso pastor, un falso profeta, va a tener esa jactancia. Pero la conducta y el mensaje de Pablo demuestra que tenía una integridad y un carácter ante Dios, a quien pone como testigo, mejor que cualquier ser humano. Y entonces me quedé como respuesta y dije, wow, todavía un punto más para decir, ¿cuál ley? ¿Cuál esfuerzo humano? Ninguno. Porque si hubiera un esfuerzo humano, creo que solamente Pablo hubiese tenido derecho. Pero no se trata del esfuerzo humano. Se trata del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Con estos aprendizajes en mente, vayamos al versículo 10 al 12 de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Vosotros sois testigos
y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Como sabéis de qué manera, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos y encargábamos a cada uno de vosotros que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino en gloria. Alguien podrá decir, Pablo era jactancioso, pero si la jactancia hubiese sido una de las cualidades de Pablo, no hubiese tenido el respaldo de Dios, porque Dios aborrece al orgulloso, al soberbio, pero la Biblia nos muestra que sí tenía ese apoyo. Pero al mismo tiempo, Pablo quería que la gente mirara a Jesús reflejado en sus acciones, pero también tenía la suficiente solvencia moral para poder decir, imítenme a mí. Porque justamente estaba reflejando a Cristo. Su acción, su actuar, no solamente su predicación reflejaba a Cristo, sino todo el trato que estaba dando para esta iglesia. Y la pregunta aquí es, ¿a quién reflejamos nosotros? ¿Nos brota el amor por el hermano? ¿Podemos decir que nuestras obras reflejan a Cristo? Usted no me diga nada, pero piense por un momento en eso. Pablo no solamente hizo esto con los tesalonicenses, sino que también utilizó esta expresión a los hermanos de Filipo y a los hermanos de Corinto. Y yo llegué al punto y dije, ¿por qué Pablo tenía esta característica? Porque era un auténtico y genuino creyente. Usted me dirá, hermano, ¿y yo seré genuino, auténtico creyente? Pregúntele al Señor, yo no le puedo decir nada. El Espíritu Santo, si mora en usted, es el único que puede dar el testimonio. Pero Pablo nos está mostrando una meta digna para cualquier cristiano de hoy. Vivir una vida que demuestre devoción, justicia e intachabilidad con todos los demás. Pablo dice, así deben de ser. Porque el versículo nos dice, justamente, cada uno de vosotros que anduviese como es digno de Dios. Pablo en este pasaje no solamente es claro para determinar que el comportamiento de un cristiano debe ser intachable. Y usted dirá, hermano, pero ¿y si me equivoco? Nosotros entendemos, Pablo y Dios sabe que muchas veces nos equivocamos no porque tengamos la intención. Nadie amanece un día diciendo, hoy se me voy a aventar miles de pecados. No amanecemos así. Amanecemos pidiéndole a Dios que guíe nuestro caminar. Pero muchas veces nos equivocamos. Esta meta o este propósito que Tesalonicenses nos muestra, nos invita a cada uno de los creyentes a tener un buen comportamiento. Para que la gente no llegue y diga, no, yo para ser como es hermanito, mejor no voy a la iglesia. Usted me dirá, pero ¿y qué importa si nosotros no hablamos sino de nosotros, sino de Dios Todopoderoso? Pero la gente allá afuera nos ve y nos ha puesto un título. Y cuando uno de nosotros falla, lo primero que sale, y vos que no te congregás en la iglesia. Y muchos hacemos como los perritos regañados, encogemos la colita y decimos, sí.
y con vergüenza lo reconocemos. Pero Pablo nos está mostrando que el testimonio importa, no para salvación, porque esta iglesia ya era salva, pero ¿qué hubiese pasado si Pablo hubiese dado un mal testimonio? ¿Hubiese tenido el mismo efecto el Evangelio? Por medio del Espíritu Santo, sí, pero los hermanos de Tesalónica hubieran dicho, Dios me ha puesto en mi corazón esto y yo creo que soy salvo, pero la libertad que Pablo tiene yo la puedo tener también. Yo puedo comportarme como quiera. Esto nos lleva a pensar dos cosas. Que el testimonio puede ser un elemento que pueda acercar a otros que no son creyentes a Dios, si el testimonio que está dando el creyente es bueno. Pero también no es la llave perfecta para que un inconverso llegue a Dios. Porque alguien podrá decir, pero yo tengo buen testimonio. Sí, pero eso no es suficiente. Usted puede ver muchas personas moralistas. Usted puede ver muchas personas que fueron instruidas moralmente y su comportamiento es intachable, pero no son salvos. Usted puede ver a muchos que se flagelan el cuerpo creyendo que con el flagelárselo están más cerca de Dios, pero no tienen ni idea de cómo llegar a la salvación. Pero también el testimonio puede servir para que muchas personas se aparten y no quieran nada con Dios. ¿O no ha escuchado usted decir de pronto, para ser como es de hermano, mejor no soy nada? ¿Por qué? Porque están viendo a quién estamos reflejando nosotros. ¿Reflejamos a Cristo o estamos reflejando nuestra propia naturaleza? Tenemos claro que ese testimonio no nos lleva a salvarnos, eso está bien claro. Tenemos claro que la obra es del Señor y no nuestra. Pero Pablo nos está diciendo que él tenía un excelente comportamiento y que exhorta a los creyentes a tenerlo. Pero, ¿qué significa recibir o andar como es digno de Dios? Y veamos este punto. Los reyes buscaban a una nodriza o a una cuidandera para que instruyeran a los hijos, los capacitaran, los educaran, hasta que ya tenían todo lo que esa cultura tenía. Y estos tenían un comportamiento adecuado a su característica de príncipes o de herederos de rey. Los ricos, como dicen los guaraguaos por ahí en una canción, hasta los perros educan para que no se coman los diarios. Cuanto más a sus hijos los preparan para que puedan seguir sus propios pasos. Pablo estaba preparando y dando instrucciones precisas de cómo la iglesia debía de comportarse. Y justamente es eso. Cuando nosotros nos comportamos indignamente, miren, no somos dignos de ser hijos de Dios. Humanamente no lo somos. Pero como la salvación es un regalo, simplemente decimos, bendita gracia. Pablo nos dice que habían exhortado. Y yo me preguntaba por un momento, ¿será que en la iglesia hay exhortación de parte de los predicadores? ¿Será que los hermanos entienden cuál es la exhortación? Y a veces nuestras exhortaciones llegan incluso como una broma. Cuando se le dice al hermano, hermanito,
viene la fiesta, pero usted no dé el mal testimonio en la fiesta, porque hoy las redes sociales son las primeras que lo publican. Y como dice el pastor, a él le llegan los videos ya. Y el hermanito allá echándose la bailadita. Para el Espíritu Santo, no, para su deleite, hermano. ¿Bailar es pecado? No, no es pecado. Pero la gente lo está viendo. Y la gente dice, yo para ver cómo es. Ciertamente a usted no lo ha salvado la gente. Su salvación viene de Cristo, pero muchas veces servimos como piedra de tropiezo. Y ese es el problema. Luego me quedé y dije, ¿será que se siente animada la iglesia por Dios, por el pastor o por los que predican? Porque hay quienes dicen, ay, hoy no voy a la iglesia, el hermano Tony va a predicar. No, no voy. Yo voy a ir solo cuando el hermano pastor predique. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿La palabra de Dios o al que se para enfrente? No, yo no voy a ir porque hay un hermano que no se pone corbata y no es santísimo. Hermano, a mí me llamó y me encantó tanto cuando el hermano, por voluntad de Dios, confundió el tiempo de su enseñanza y les dijo, perdónenme si ustedes tienen problemas con la ropa. Porque nos muestra que la esencia es la palabra, no la ropa. Pero Dios nos anima a tener un buen comportamiento. Dios nos anima no a que veamos a los seres humanos, sino que lo veamos a Él. Pero luego me quedé y dije, ¿será que la iglesia sabe cómo debe de vivir realmente? Porque a veces nos quedamos cortos, hermano. A veces nos preguntamos, ¿y en qué estaremos fallando, pues? ¿Cuál es el problema que tenemos como iglesia? Porque muchos de nosotros decimos de repente, la iglesia no crece. La iglesia no crece en número ni espiritualmente. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque si a usted no le dieron la mano en el momento, usted dice, el hermano tal ni me quiere. No, probablemente ni se fijó que usted tenía extendida la mano. Por eso, cuando estamos aquí, debemos de tener claro cuál es el propósito y no venir religiosamente. No, yo voy a ir el domingo porque hay cuánto pecado he cometido, pero con esta domingueada que me he hecho, todos los pecados me apartaron. No, no es así. La iglesia recibe instrucción, recibe exhortación, recibe ánimo. ¿A usted no le anima que esta iglesia había recibido doctrina y que muchos de nosotros todavía seguimos tomando lechita? A mí me anima. Cuando los hermanos dicen, son 52, 54 doctrinas básicas, a mí me anima. ¿Cuántas conozco? Y me quedo pensando, ¿por qué? Porque digo, si me preguntaran la novela, yo les narro el capítulo completito de inicio a final. Pero cuando me preguntan de las doctrinas, de las cosas de mi Padre, porque es Dios, hermano, no me sé ninguna. Pablo no solamente había exhortado a eso. La palabra de Dios no nos deja en ninguna de las circunstancias sin una exhortación, sin una animación, y mucho menos nos ha dado la libertad para hacer cualquier cosa. Al contrario, nos ha mandado a ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, 16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. No nos ha mandado a hacer desorden. Muchas veces nosotros exhortamos a nuestros hijos
cuando van a salir y le decimos, comportate como se debe. Tené cuidado, no me parece bien esto. Pues un creyente debe de tener un mejor comportamiento. Y cuando yo estoy hablando esto, primero me pegó muy fuerte a mí para poder hacerlo. Porque es el estándar de Dios, no es el mío. Es como Dios quiere que seamos. Versículo 13. Por esto, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, lo aceptasteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente en vosotros los creyentes. ¿Qué momento estaba pasando Tesalónica cuando esto sucedió? Era una urbe, era una ciudad muy grande, próspera, un comercio donde la gente tenía que trabajar, tenía que comercializar. Pero Pablo le dice, cuando recibiste la palabra de Dios, la aceptaste. ¿Cuántos recibimos la palabra de Dios? 1, 2, 3, 4 veces. Y decíamos, cuando Dios me llame, cuando Dios quiera. Y aquí está el primero. Yo no sé cuántas veces se la predicaron a usted, pero mi expresión esa era. Pero ¿saben qué? Dios quería. Y por eso estoy enfrente. Y no fueron mis méritos, fue la misericordia de Él. Recibir la palabra de Dios en este tiempo no solamente es un privilegio para cualquier persona, porque menciónenme a alguien que regale salvación. Menciónenme una persona históricamente, desde la fundación del mundo en Génesis hasta Apocalipsis, que regale salvación. No hay nadie sino nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio. Y la gente dice, no, yo creo que mejor me voy a quedar en la iglesia de donde yo nací. Y a veces suena feo, fuerte, pero si ese es el deseo de estas personas, que disfruten ese chamuscón que les van a pegar eternamente. Pablo no solamente estaba haciendo notar cómo habían recibido la palabra, pero nosotros como iglesia estamos conscientes que ustedes, que cada uno de nosotros recibe la palabra de acuerdo a como Dios pone en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando salimos a predicar, no buscamos que nos miren a nosotros. Buscamos mostrarle el camino a las personas para que estén en Cristo. Cuando la gente es muy insistente, se le menciona el tipo de iglesia. Pero mientras tanto, nosotros no decimos, mire, venimos de la iglesia tal y somos los santos. No. El recibir la palabra de Dios es un privilegio para todas las personas. Estos hombres habían recibido la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es. Pero aquí podemos estar seguros que si hay una persona que recibe las palabras, las exhortaciones que se hacen al frente, como si fueran exclusivas de un hermano, está equivocado, porque nosotros pedimos cada vez que nos paramos al frente que sea Dios usando estos depósitos. No pretendemos que nos vean a nosotros. Si nos ponemos corbata y camisa manga larga, no es porque queremos lucir bien, sino porque allá afuera la gente tiene un concepto. Porque probablemente digan,
pero en tal iglesia llegan con corbata y con saco. Sí, probablemente. Los musulmanes andan vestidos totalmente y muchos de ellos cuando quieren acabarse un pueblo o un lugar, debajo de toda esa ropa bonita, llevan un montón de bombas para matar un montón de gente. Y no es la ropa. Y tampoco es cierto que haya ropa santa. ¿Cómo recibe la iglesia el mensaje? ¿Como palabra de Dios o como palabra de hombre? Usted me dirá, pero no todos reciben la palabra de Dios. Sí, no todos. Eso está claro. Y por eso siempre exhortamos. Primero, para que usted sea un predicador de la palabra. Si usted entendió el evangelio, usted lo puede predicar. Que si no le aceptaron la palabra, mire, haga como Pablo, sacúdase la ropita, váyase de ahí y dígale, ni modo, yo ya salí de mi compromiso, ahora es el tuyo. Algunos dicen, pero es que a mí me predican, pero yo no entiendo. Que una persona no entienda la palabra de Dios no significa que la palabra de Dios no sea eficaz. Hay muchas cosas en la Biblia que nosotros nos preguntamos todavía y nos vamos a estudiarlo. Y nos vamos ahí, buscamos una opinión, buscamos otra y de pronto decimos, Señor, revela lo que tú quieras, porque no todos somos tan eruditos como para tener el conocimiento de la palabra. Pero algunos reciben la palabra de Dios, pero no quieren soltar ese machismo. Dios dice que los cristianos deben de tener un buen comportamiento, que no deben ser enemigos. Sí, pero este hermano me cae mal. No, Dios puede decir eso, pero yo no lo quiero. Y entonces, hermano, ¿a qué jugamos? ¿A ser auténticos creyentes y practicantes de la palabra de Dios? ¿O hacer yo mi propia opinión ante lo que el Señor ha dicho que hagamos? Hermano, pero es que el pastor nos exhorta no dejando de congregarse. Ay, pero es que dejar la hamaca, hermano, viera que cuesta. Y es cierto, humanamente es difícil, pero ¿qué creen ustedes? ¿Que los que predicamos aquí pasamos acostados? No, pasamos bien ocupados, pero hemos entendido que la gracia y la misericordia de Dios es la que nos sostiene, es la que nos alienta, es la que nos anima, es la que nos exhorta y nos da la fortaleza para poder hacerlo. Yo me levanto a las 3:30, 4 de la mañana. Y cuando vengo de mi trabajo, yo vengo que la cabeza a veces me hace así. Me relajo un ratito. Si hay trabajo que hacer dentro del corral, como decimos, porque yo soy corralero, y por eso yo entiendo que es el servicio, yo voy a trabajar. Yo no tengo problema. Voy, agarro las herramientas, trabajo, llego a la casa, 4:30, a veces hasta las 5, pero yo digo, gracias Señor, porque tengo todavía esa fuerza para poder hacerlo, y porque Dios es el que provee. Cuando una persona niega la palabra de Dios, no está negando su eficacia, sino que está como aquel niño que de pronto le dice, ¿vos te comiste el chocolate? No, 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 porque conoce el chocolate. La gente ahora en este tiempo ya no puede decir que no conoce a Dios, que no le han oído, que no ha escuchado hablar. Al contrario, ahora cada uno de los seres humanos somos responsables de qué creemos y en quién creemos. La gente que nos ve por internet necesita saber que la salvación es un regalo, no un premio. Porque si esto fuera un premio,
dependería de mi comportamiento qué es lo que yo voy a ganar. Y que cuando reciben la palabra de Dios, es Dios permitiendo que ellos puedan recibir ese aliento. Que es Dios que pueda decirles, vean en mi creación todo cuanto yo he hecho, porque ya no hay nadie que diga, Dios no existe. Porque aquel que dice, Dios no existe, se está negando a sí mismo. Porque, ¿cuál es el aliento de vida que tiene el ser humano? El aliento del Creador. Y si no estuviese ese aliento, ya no habría vida. O ya no existe persona que diga, no hay manera, yo no sabía nada de Dios. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué bonito el atardecer, hermano. Qué sol más maravilloso. No, qué maravilloso es quien creó ese sol. Quien dio la oportunidad de que pudiéramos ver el atardecer. No es el sol el bonito. Ay, hermano, es que a mí me gusta el hermano tal porque mira qué buenas obras hace. Cuando usted vea algo positivo en un hermano, no vea la obra que él hace, porque Efesios capítulo 2, versículo de 8 al 10 dice que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. El resultado que usted puede ver en un creyente no debe de sorprenderle, porque usted fue hecho para eso. ¿Por qué digo esto? Porque a estos hermanos de Tesalónica la palabra llegó eficazmente porque ellos la creyeron. ¿Qué significa eso? Que aquellos que no la creen, la palabra no tiene ninguna eficacia. Aquí hay dos grupos de personas. Aquellos que creen realmente que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y aquellos que dicen, sí, así dice la palabra, pero yo no quiero. ¿En cuál grupo nos ubicamos? ¿En el grupo de aquellos que imponemos nuestra voluntad a lo que Dios dice o nos sometemos a lo que el Señor quiere que se haga? La palabra de Dios es la única que puede tener ese efecto, no nosotros. Y a diferencia de Pablo, nosotros no les vamos a decir imiten al pastor, imítennos a nosotros. No. Vean el blanco perfecto que es Cristo, porque usted y yo somos iguales, pecadores perdonados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. La palabra de Dios nos anima, nos exhorta, y Pablo, así como estaba animando a esta iglesia de Tesalónica, también nos exhorta a nosotros. Y quiero terminar con esto. Es el poder de la palabra el que sostiene esta iglesia. Es el poder de la palabra el que permite que cada uno de los hermanos pueda estar en un ministerio. Pero la eficacia del ministerio la da el Señor, no la damos nosotros. La eficacia del ministerio, el querer y el hacer lo pone Dios, no el ser humano. Porque cuando tratamos de hacer las cosas de manera humana, siempre vamos a ver defectos en aquello y de pronto van a decir, otra vez me toca abrir la puerta. No, cualquiera que sea su ministerio, pídele a Dios que así como nos da la posibilidad, nos dé la capacidad para servirle como a Él le agrada. Que Dios bendiga su palabra. Nos vamos a quedar hasta aquí. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le agradecemos infinitamente, Padre, su